Dígame. Bien. Algo más, ¿no, compañero? Sí. Jaime, hablaste de la sobrepoblación de Lima, ¿no? Sí. ¿Qué hubiera pasado si un terremoto así como ocurrió en Tailandia, creo, hubiera ocurrido en Lima? Bueno, si hubiera sucedido y va a suceder. Una pregunta, seguramente es huevón, ¿no? ¿El limeño es peruano? ¿El verdadero limeño es peruano? No te escucho bien. ¿El verdadero Acércate, limeño es peruano? Bueno, mira, Sí, la verdad. el verdadero limeño recuerda que todo un proceso hubo todo un engendro de naciones. Entonces, pero para mi forma de analizar, acá hay de todo. Acá hay limeños, acá hay negros, japoneses, chinos, aymaras, de todo. Pero ojo, el problema no es de raza, el problema de fondo no es de lengua, no es de tamaño, el problema de fondo es de clase. Es decir, ¿qué cosa es identidad? Como hay dos clases, ricos y pobres, hay dos formas de ver la identidad. La identidad para la clase dominante, ¿qué es? El tamaño, el color, la raza, la lengua, la sangre, etc. La cultura. Eso es para una clase dominante. Para nosotros, los pobres, ¿qué es? Identidad. Lo que une a la mayoría en un país y lo que une a la mayoría en el mundo. ¿Qué nos une? El color, la lengua, nos une la pobreza, el hambre y la miseria. Ese es el problema de fondo. ¿Por qué? Porque la clase dominante nos apartó de la riqueza. Y al apartarnos de la riqueza, nos hicieron dependientes. Porque controlan la riqueza con el valor nominal, con el dinero. El hombre que no tiene dinero, oiga amigo, es explotado así fácilmente. Porque ellos han creado esas condiciones. Entonces, la humanidad hoy en día ya no pelea por la raza, por el color. Está peleando por tomar las tierras. Y cuando tú tomas las tierras, ¿a quién lo están golpeando? Al capitalismo y al Estado. Ellos no son todos. Entonces, y eso es lo que está pasando en el mundo. Y ahora con mayor razón, porque tengo la velocidad de la luz en pocas manos. Y al tener la velocidad de la luz en pocas manos, yo concentro y superconcentro dinero de una manera veloz. Y la humanidad, como no tiene acceso, de una manera veloz, toma los recursos. Es decir, el capitalismo, por tener la velocidad de la luz en pocas manos, hace que el comunismo se extienda en todo el planeta. Ellos lo saben, pero ¿qué les queda? Si ese es un marco económico, acumulación, concentración, explotación, oiga, carajo, el capitalismo. Crisis, y ahora lo peor, que entre ellos se están peleando. Fíjate, y la humanidad no es tonta, la humanidad come. La humanidad busca trabajo, abrigo, salud, vivienda. Y a eso Carlos Marx lo llama comunismo. Ahora quítale el membrete del comunismo. ¿Tú conoces un hombre que no coma? ¿Que no tenga abrigo, salud, vivienda? Bien, amigo, ¿no? Una pregunta. Sí. En la primera sociedad había eso de patriotismo. ¿Y para qué sirve el patriotismo? No. El patriotismo vino con una clase dominante. Nunca hubo naciones.
¿Quién hizo las naciones? El capitalismo. Lo dividió al planeta en continentes, en naciones, en regiones, en provincias, distritos, zonales, sectoriales, para enfrentar a pobre contra pobre. No, este es mi territorio, el Perú. Tú vives en Ecuador, te has metido tanto guerra. Siempre lo que quiere el capitalismo, una guerra entre pobres. ¿Y qué hacen? Vende el mercado de armas a los dos. Los dos se destruyen. Yo tengo la banca. Hijo, ¿cuánto quieres? Toma, tú, toma. Pero garantía la riqueza. ¿Quieres pagarle? No, no, no. Déjame la riqueza. Págame los intereses. Y si te pones bravo, te elimino. Eso me aprendió los colombianos. Gota a gota. Te presto, pero me pagas intereses toda tu vida. No me pagues todo. Han aprendido del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID. Las armas que tú dices que venden, ¿las venden al pueblo o al Estado? ¿Qué? Las armas, porque tú dices que hacen su negocio con el Estado, ¿o no? Le venden el pueblo no. al Estado. Estado. Porque el Estado es un instrumento de ellos que trabaja para enfrentar a pobres contra pobres. ¿Cómo se llama eso? Guerras convencionales. Ahí no está acá. ¿Qué dijeron? Vamos a declararle la guerra a Chile. Y la gente tontamente repite, sí, Chile es nuestro enemigo. Mucho cuidado, amigo. En Chile y en todos los países del mundo hay ricos y pobres. En Chile hay ricos y pobres. Yo te pregunto, ¿contra quién estamos en Chile? ¿Estamos contra todos los chilenos? No seas tonto, mi amigo, no repita lo que dice el Estado. Estamos contra el Estado chileno, pero no contra el pueblo chileno. Entonces, ¿qué hizo el imperio? Nos enfrentó Estado contra Estado, la guerra con Chile. Pero ¿quién derramó su sangre? El pobre chileno y el pobre peruano. ¿Quién ganó? Chile. Pero ¿quién ganó en Chile? ¿El rico chileno, el Estado, o el pobre chileno que derramó su sangre? El rico chileno. Guerras convencionales para que el capitalismo gane dinero. ¿Qué es una guerra no convencional? Cuando el pueblo chileno le declara la guerra al Estado chileno para recuperar el mar, el cobre, el agro. Eso es nuestra guerra y nosotros tenemos que apoyar al pueblo chileno. Igual acá, ¿qué es una guerra no convencional? Cuando el pueblo peruano toma sus recursos para desarrollarse y el Estado va a mandar al ejército a reprimir porque ellos negocian nuestra riqueza. Guerra no convencional. ¿Está claro ahora? ¿Qué es una guerra convencional y qué es una guerra no convencional? En otras palabras, guerra simétrica y guerras asimétricas. En otras palabras, guerras injustas y guerras justas. ¿Ya, amigo? Estaba preguntándote sobre la sobrepoblación que hay en Lima y que, por ejemplo, había un terremoto en Tailandia, ¿no? ¿Cuáles fueron los estragos si ese terremoto ocurriera en Lima? Sí. Primero, que no todos los terremotos son desastres naturales. Mucho cuidado. El capitalismo te dice que son desastres naturales. Yo te pregunto, ¿por qué el recalentamiento ahora del planeta? ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Del capitalismo. ¿Qué ha hecho el capitalismo? Agarrado con la carrera armamentista, con los ensayos nucleares, con los ensayos termonucleares. ¿Qué han hecho? Han hecho gas invernadero. Con la carrera armamentista, gas invernadero. Con la pretendida industrialización, gas invernadero.
¿Qué es gas invernadero? Es FKS, dióxido de carbono, etc. Gases que directamente han ido a perforar la capa de ozono, la capa protectora del planeta. Tal es así que antes la capa de ozono filtraba los 200 tipos de rayos solares y solamente ingresaba el calor asequible que quedaba atrapada entre el globo, el planeta y la troposfera, y eso nos daba vida. Ahora no. Ahora la capa de ozono ha sido perforada. Es un boquete del tamaño del continente europeo, donde los 200 tipos de rayos solares ingresan abruptamente y recalientan el planeta. El recalentamiento del planeta, ¿qué implica? Implica que los icebergs, los glaciares, los inmensos bloques de hielo se derritan en el planeta, y al derretirse se genera un pleamar, es decir, la densidad del mar se eleva, y al elevarse se sofoca y golpea las islas y las costas. Este capitalismo sabe que eso es obra de ellos, pero ¿qué dicen? Desastres naturales. Y hay gente que repite, sí, desastres naturales. El núcleo de la Tierra, las placas de la Tierra, las mueven los ensayos nucleares, termonucleares. ¿Dónde son los ensayos nucleares? Pues en la naturaleza. Lo remueve y viene lo que es los terremotos, los temblores. ¿Qué dicen? Son estúpidos. Desastre natural. Y hay gente que repite, sí, desastre natural. ¿Qué te parece a mí? No todo desastre es natural. Es manipulado por el gran capital. ¿Ya, compañero? Bien. Sí, Sí, pero entonces, a lo concreto, o sea, pero yo me hablaba de si estamos preparados o no estamos preparados, eso, quería saber, ¿no? ¿cómo vamos a estar preparados Está un rollo también. si el capitalismo, si la clase dominante, mira cómo nos tiene? ¿De qué manera nos podemos preparar? Si nosotros no manejamos las leyes, nosotros no manejamos el Congreso, no manejamos los poderes del Estado, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo? Si el dinero lo controlan ellos y nos pagan para sobrevivir, ¿de qué manera nos vamos a ¿de qué manera vamos a? Ahora, si fuéramos gobierno, ahí sí nos prepararíamos. Pero para ser gobierno tenemos que aplastar a esta clase dominante. Tenemos que aplastar este Estado. Si no, ¿cómo vamos a gobernar por ellos? Son ellos los que gobiernan para ellos, pero no gobiernan para la mayoría. ¿Está claro? Bien. En Japón, que es un país de una zona sísmica, esos desastres para ellos ya son costumbre ya, y por eso son más avanzados. Sí, pues, pero yo te pregunto, esos desastres que yo he hablado, no es pues aislado a Japón. Japón está en el planeta o no está en el planeta. Entonces, los desastres que se dan en Japón es producto del sistema que la clase dominante japonesa también lo hace. Japón tiene 12 reactores nucleares. ¿Para qué lo tiene? ¿Qué es un reactor nuclear? Plantas que suministran energía. Entonces, compañero, si algo pasa en Japón, vuela a Japón. Si en el Japón los trabajadores son explotados, porque los trabajadores son los que giran a este país a control remoto, porque Japón tiene el 98% de la línea blanca, lo controla, es decir, el sector electrónico en el mundo. Pero ¿quién es el que trabaja? El pobre japonés. Entonces, ¿cómo podemos decir que Japón es un país desarrollado? Si la Organización Mundial de la Salud
ha dado una orden para que todo japonés cada día se bañe con agua caliente. ¿Por qué? Porque sus órganos están expuestos a la radioactividad. ¿Ese es un país desarrollado? En Japón, lo que se han desarrollado son grupos de poder. Yamaha, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, ellos, pero no el pueblo japonés. Recuerda que en la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo las élites? Dieron un plan Marshall. ¿Qué es el plan Marshall? Un fondo económico para los países destruidos. Pero con ese fondo económico, ¿quién se desarrolló? En Japón. Los que he mencionado son las élites, pero no el pueblo. ¿Me dejo entender? Porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron para el reparto de los mercados, pero no para desarrollar a los mercados. Son guerras de rapiñas, guerras convencionales. ¿Y amigo? Solo una pregunta. Yo le dije una pregunta. Como ahora está de moda las elecciones, o hay como 40 partidos políticos, le hice una pregunta bien precisa. Si usted toma el control del poder, ¿qué rol va a jugar su partido y a través de su persona sobre la toma de tierra? Yo tengo entendido por historia que Velasco no apoyó al momento de otros que tomaban la tierra. Al contrario, lo combatió. Usted, cuando llegue al poder, ¿qué va a hacer con los hombres del campo con la toma de tierra? Y lo único que me dijo ese candidato que vamos a conversar. ¿Usted me puede hablar más conceptos? ¿Qué rol va a jugar? ¿Si va a respaldar o no va a respaldar? Como lo hizo Velasco cuando tomó el control y no respaldó la toma de tierra. Mira, amigo. Si yo... La ley 17.716, la ley de reforma agraria del 24 de junio de 1969, estuvo bien dada, pero mal ejecutada y mal empleada. No tuvo técnicos para trabajar. Todas las reformas que realizó Velasco estuvo bien, pero mal empleadas y que ninguna progresó. Las cooperativas azucareras, ¿ahora qué son? Una desgracia, ¿entiendes? Yo te digo, pues yo tengo 67 años y desde muy niño me ha gustado la historia del Perú. Desgraciadamente, hermano, mira cómo estamos. ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Cómo estamos rodeados? Entre nosotros mismos, en la misma casa, entre hermanos, nos tiramos los puñales por la espalda. Peor serán esos señores que están en el Congreso, peores esos miserables que están en la Plaza de Armas. No se perdona a nadie, ni la presidenta ni el alcalde. Gracias. Que esté bien dictada con técnicos especialistas, porque ninguna ley de las reformas que dio Velasco salió adelante. La ley de... Escuchen una cosa. A ver, Velasco es un hombre que obedece a un modo de producción. Tuvo propuesta. Usted no está de acuerdo con eso. Yo le pido, ¿qué propone? ¿Qué propone usted? Porque ya me sacó a mí de eso. Ya, ahora yo quiero una propuesta, porque si no da la propuesta, usted está de acuerdo con lo que está criticando. Tiene que haber una propuesta. La propuesta, hermano, ¿cómo vamos a regresar cuántos años atrás para rehacer esas leyes? No, pero ¿cuál es la propuesta, amigo? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Elegir buenos gobernantes, no cualquier cafera que sale a gritar Pero a la eso plaza a plantea el gritar, a capitalismo. criticar. Pero eso plantea... Es el sistema a nivel, no es de nosotros de Perú, es de todo el mundo. Pero, amigo, o sea que no nos plantea nada nuevo. Ya bueno, Porque discúlpame, usted está haciendo una no te crítica. planteo nada nuevo. Si no te planteo nada nuevo, discúlpame, primera vez que me escuchas, yo siempre te escucho. Y primera vez que he hablado, porque me gustó bastante lo que están hablando de ese señor que fue militar y entre ellos se sacaron la mugre. Porque si yo critico a Velasco, Ya. lo hago como una propuesta. Velasco es un hombre que sirve al Estado, o sirvió al Estado, sirvió al capitalismo, sirvió a la clase dominante. Entonces, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué planteo yo? Yo planteo algo contrario al Estado, contrario al capitalismo. ¿Cuál es eso? El socialismo. Pero tengo una propuesta y la debatimos. Pero si yo hago una crítica y no tengo una propuesta, entonces toda crítica tiene que contar con una propuesta económica, social. Velasco no hizo revolución, Velasco hizo reforma.
¿Y las reformas sirven al sistema? Obviamente, sirven al Estado, pero no al pueblo. Por eso el amigo cuando me dijo, Velasco, ¿por qué no le entregó la tierra al campesino que antes de Velasco venía lo haciendo? ¿Quién? Luis de la Puente Uceda con el movimiento campesino. ¿Por qué Velasco no avaló eso? Velasco se opuso, le hizo un golpe a Belaúnde y dijo, yo te voy a entregar la tierra al campesino pobre. Pero el Estado lo controla. Ese fue Velasco. Velasco fue un hombre del capitalismo. ¿Con quién coordinaba? Con John Kennedy. Porque a John Kennedy no le convenía lo que había sucedido en Cuba. No le convenía que eso suceda acá en el Perú. Por eso dijo, neutraliza la toma de tierras.